de la historia de la caricatura política en el país es hablar de la historia de Colombia, pues mediante aquellos trazos de humor crítico se han registrado desde hace décadas los hechos que le han dado forma a la sociedad que hoy conocemos. Tras años de ilustrar personajes y escenas caricaturescas, decidí emprender una búsqueda para conocer cómo fue el proceso y la evolución que tuvo la caricatura política colombiana para ser lo que es hoy en día. Desde el momento en que descubrí la caricatura periodística, sentí una gran fascinación por cómo mediante el dibujo y la sátira se puede cuestionar de forma crítica las inequidades en el poder bajo mi propio punto de vista. La historia de la caricatura política en Colombia empieza alrededor del año 1810, durante la época de la independencia, casi a la par con el desarrollo de la imprenta y las técnicas de grabado en el país. La aparición de las obras caricaturescas del abanderado José María Espinosa tuvieron un papel decisivo en este proceso. Claro, con lo de Espinosa, pues que el hombre comenzó a hacer, hizo un retrato caricaturesco de algún mandatario español de la época, y entonces ese fue como el inicio. Entonces él fue el pionero de, digamos, del arte de la caricatura y la crítica, ¿no? Luego se le unieron pues otros artistas, a José María o José Manuel Grut, creo que es, otras personas, digamos, otros artistas del grabado. Comenzó a haber un auge interesante del impreso. Luego aparece ya posterior a Espinosa, pues aparecen ya figuras ya muchísimo más representativas y, digamos, en términos más modernos, como Urdaneta, como Greñas, ya que pues fueron las figuras más, digamos, más representativas en términos de producción, de influencia en ese momento, ¿no? Y por ejemplo, el dato curioso de Greñas es que creo que es el único caricaturista que fue exiliado. El hombre hizo una caricatura y a Rafael Núñez, el presidente de la época, pues como que no le hizo mucha gracia y chao. El tipo como que volvió, pero creo que es como el presente histórico que ha sido el único realmente que un gobierno lo ha expulsado, digamos, del país. Las imprentas eran muy escasas, eran oficiales, y obviamente las publicaciones también eran oficiales, y cuando no eran oficiales eran religiosas. Entonces cuando vino la independencia, Bolívar, surgió la famosa rivalidad entre Bolívar y Santander, que nos marcó para siempre, sobre todo el santanderismo. Bolívar, había caricaturistas bolivarianos, buenos caricaturistas colombianos. Espinosa, el abanderado. Los santanderistas compraban los clichés en Europa y traían clichés y le ponían la leyenda que fuera contra Bolívar, pero no encontraron uno que hiciera un Bolívar. Entonces le tenía que decir, poner el apodo y no sé qué, pero no pudieron hacerle caricaturas a Bolívar, los santanderistas con las ganas. En esta naciente república, la caricatura era una dupla del dibujante más el grabador. La manera de hacer caricatura era grabado, específicamente silograbado, quiere decir en madera. ¿Ya? Entonces estaba, digamos, periódicos de la época, estaba el Zancudo, que era dirigido por Alfredo Greñas, ¿ya? Entonces, y él aprendió a hacer grabado. Entonces, cómo era la caricatura era bastante fuerte. Los dos partidos, en este caso pues venimos de Santander y Bolívar, la cosa es muy fuerte, y la manera de agitar al público que no era muy letrado pues era a través de los dibujos. Entonces aparece el primer periódico, así se llama, Periódico Ilustrado, y eran solo grabados muy inspirados en las ilustraciones de Gustave Doré. Eso era lo que pasaba en ese momento, así era que se imprimía. En la época de los años 30 se marcaba otro giro importante para el país y para la caricatura política. Con la obra del antioqueño Ricardo Rendón Bravo, la caricatura adquirió más prestigio dado la rigurosidad y fuerza con que este artista aplicaba su sátira. Con el fin de la hegemonía conservadora
y el posterior ascenso al poder de los liberales, un cambio importante ocurrió en el panorama político del país, dando esto paso a una nueva ola de obras y caricaturistas que bajo sus puntos de vista daban su noción de los hechos en ese contexto bipartidista. La época de los 30, la época de las luchas partidistas, de periódicos que obedecen a las directrices de un partido. Los caricaturistas que trabajan en esos periódicos son caricaturistas de partido, por una causa ideológica. Hay un cierto uso de la caricatura para alfabetizar, digamos, al pueblo políticamente. Los personajes son plenamente reconocidos, no hay unas cosas abstractas, sino que son cosas muy claras. Son caricaturas políticas, son caricaturas agresivas. Rendón, un dibujante excepcional, un caricaturista fisonómico excelente, solamente hizo caricatura política a 10 años, del 21 al 31. Le correspondió al final de la hegemonía conservadora. En eso contribuyó y se funcionó como una alianza tácita Pepe Gómez y Rendón. Rendón llegó a ganar más plata que el presidente de la República. Y eso que el presidente de la República tenía 2 sueldos, que era presidente de la República y profesor de Derecho. Muere en el 31, ¿ya? Cuando sube, ya entra el gobierno liberal, quiere decir, él ya no es oposición. Entonces venía lo que se llama la hegemonía conservadora, ¿ya? Hay una caricatura que, digamos, hay la violencia, está el gobierno de Abadía Méndez. Él era cazador en esa época, digamos que en Colombia el cuento de la cacería era recurrente, y hay una caricatura muy fuerte de Ricardo Rendón Bravo, donde Abadía Méndez tiene no los patos que caza, sino humanos, ¿ya? Entonces es una manera, era sátira pura, ¿no? Es decir, aquí hay prácticamente una dictadura. Eso era lo que pasaba en esa época. Ricardo Rendón muy atado a las ideas liberales. Uno podría especular acerca de la muerte de él, pero uno ve que la circunstancia y el contexto fue la llegada de los liberales al poder, y de alguna manera el darse cuenta, pienso yo, que fue instrumentalizado cuando ya, a pesar de su fama y de todo lo demás, las directivas del periódico le dicen que no hay necesidad de exagerar, que le baje un poquito, empiezan tal vez a censurarle trabajos, etcétera, etcétera. Pues él seguramente vio que su trabajo había obedecido, digamos, a un contexto de lucha partidista, y que no era el momento, digamos, todavía del país de hablar de una independencia o de un crítico, ¿cierto? En el 31 se suicida Rendón, cae el Partido Conservador en el 30 por la división. Entra Rendón, le ofrecieron unos puestos buenísimos para trabajar en publicidad en Estados Unidos, para quitárselo de encima, pero quedó muy decepcionado porque todo lo que le criticó a los conservadores, los liberales, al ascender al poder, lo aprendió muy rápido. Fueron unos alumnos muy aventajados, sobre todo en cuestiones de corrupción. Lo que pasa es que Colombia creo que es un circuito que se repite, es un loop. Entonces tú ves, por ejemplo, la violencia bipartidista. Uy, pero es que cómo se mataban entre godos y liberales, ¿cómo es posible que usted por una bandera se mate? Y ahorita estamos casi al borde de eso mismo, los uribistas y los que no somos uribistas, y ya. Entonces creo que los mismos desmanes, solo cambia, yo creo que cambia, es el nombre del protagonista, pero creo que el hecho lamentable sigue siendo el mismo. Por ejemplo, digamos, las masacres de las bananeras, una cosa atroz, pero si ves, han habido masacres igual auspiciadas por empresas privadas, por el mismo Estado, solo cambian los nombres, pero los hechos siguen repitiéndose igual, uno tras otro. En los años 80, el panorama en Colombia cambió de una forma radical. El narcotráfico y el terrorismo eran temas de cotidianidad por esos días. La lucha entre los carteles de droga, donde resaltaba el cartel de Medellín encabezado por Pablo Escobar Gaviria, marcaron la década, dando origen a nuevas formas de ver la guerra. Era una constante y violenta lucha entre el Estado, los carteles y los grupos subversivos.
Y en el Frente Nacional surgen unos caricaturistas muy buenos, entre ellos el maestro Osuna, que ya cumplió 60 años, muy ligero, menos de 2 años después, Pepón, que ya murió. Después surge Timoteo, Hugo Bartí. Después surge Antonio Caballero, que en su momento de caricatura política fue la famosa la revista Alternativa. Pues llega la nueva generación, con Lado, con Negro, y les toca los famosos años 80, tan duros, con el narcotráfico. El vanidoso de Pablo Escobar sacó un libro de este porte con todas las caricaturas que le habían hecho, y algunas falsificadas, algunas le cambiaban la leyenda. ¿Qué nombre se me viene a la cabeza de aquella época de caricaturistas? Héctor Osuna Gil cumplió este año 60 años de estar publicando en el periódico El Espectador. Tuvo una etapa fugaz en Revista Semana en el año 98. Pepón, Chapete ya estaba saliendo, ¿sí? Chapete ya estaba saliendo. Grosso, lo que era Grosso, Naide, Yayo, eran caricaturistas que ya estaban saliendo de la línea del retrato, la cabeza grande, retrato en plumilla y cuerpo pequeño, a hacer lo que podríamos llamar hoy en día el matacho, quiere decir un muñequito de nariz grande, cuerpo pequeño. Ellos son los pioneros de eso, en ese caso Jairo Barragán Naide. Era otro tipo de caricatura, se hacía caricatura política, pero ya era con lo que podríamos llamar los muñequitos. La caricatura en los 80, pues una época convulsionada, ¿no? La, digamos, irrupción del narcotráfico, el tema de la violencia, ¿no? De las muertes, y un referente claro para mí es el maestro Héctor Osuna. Yo acudo a él para entender esa época, ¿sí? Para por lo menos saber el contexto de lo que estaba sucediendo. Una época convulsionada, una época política fuerte, pues tan fuerte que en esa época es cuando el maestro Osuna asume una columna de opinión, los dibujos que hace del zoológico de Pablo Escobar, los animales como personajes allí que es un reflejo de toda una época, Santofimio acompañando a Pablo Escobar, ¿no? Yo creo que ese es el personaje clave para entender esos años, digamos, en su complejidad y en sus detalles. Recuerdo, por ejemplo, una caricatura del maestro Osuna sobre un personaje que todavía está, que es Darío Silva, que actualmente es pastor, pero que era un personaje que tenía un noticiero que se llamaba Noticolor, y era un noticiero completamente oficialista y arrodillado al poder. Entonces el maestro Osuna lo dibuja, dibuja un televisor de la época, pues que no eran de pantalla plana precisamente, un cajón grandísimo, y las patas del televisor son unas piernas arrodilladas frente a una pierna gruesa. Solamente se ve una pierna gruesa, pero esa pierna gruesa permite entrever, es la pierna de Turbay, ¿cierto? Entonces el noticiero de Darío Silva, que se llamaba Noticolor, le decían Lambicolor. Entonces son detalles, ¿cierto? Que aportan mucho a la comprensión de una época. Creo que es una función de la caricatura también, no solamente movilizar o el cambio social o no sé qué, yo qué sé, sino ser testigo de una época. Los hechos que más recuerdo de los años 80, digamos que fue una época que todos los 80 fueron, en mi caso, eran narcotráfico. Me refiero que en el año 84 yo estaba en cuarto bachillerato y el 30 de abril de ese año 84 matan al ministro de Justicia, Lara Bonilla. Ya uno a esa edad sospecha que la cosa no va bien, ¿ya? Porque él estaba hablando ya de que había narcotráfico en el Congreso. Bueno, ¿qué pasa? Esos años 80, en el 86, en diciembre del 86, asesinan a don Guillermo Cano, ¿ya?
en el 86, y bueno, devolvámonos un año. Año 85 se está trabajando la paz con el gobierno de Belisario Betancur y la cosa no funcionó por el Palacio de Justicia. Quiere decir, había muchos elementos, y no he terminado toda esa década, ¿no? Pues el referente máximo es el maestro Osuna. Lo que más recuerda a uno de esa década es lo que dibujaba el maestro Osuna. Seguimos con esa misma década, año 89 empieza toda esta serie de asesinatos de la UP, ¿sí? Le ponen una bomba al espectador, ya la cosa se empieza a revolver, paramilitarismo con narcotráfico, una década bastante dura. En estas últimas décadas, las caricaturas ya no se limitan a ser publicadas en medios impresos, sino que se ven fluyendo de forma masiva en la internet, lo que supone una fuerte ventaja, ya que llega con más inmediatez a un mayor número de personas sin perder su función satírica y crítica. Los caricaturistas ya no responden necesariamente a un partido político, ya que la lucha es por lo general contra la corrupción que ha permeado cada esquina del poder. Los políticos por naturaleza son vanidosos, son más vanidosos que los demás seres humanos, ¿no? Más vanidosos que la reina de belleza, por ejemplo, porque eso ya es mucho de eso. Y le temen, y el vanidoso le teme a una cosa, a que lo pongan en ridículo. Y la caricatura tiene esa tendencia a poner en ridículo a las personas, ¿no? A veces la caricatura es más fuerte, primero, por lo que no dice, sino por lo que insinúa. Álvaro Gómez decía que el caricaturista tiene el delicioso don de la perversidad, no es perverso. Cuando me preguntan, ¿usted no conoce un buen caricaturista? Un caricaturista es empanada, que es perverso, que es malo. ¿No? Y la gente admira y se siente vengada. El poderoso le tiene mucho miedo al humor. Y hay poderosos que no se ríen. El señor Uribe, el señor Petro, no ríen. No tienen sentido del humor. En cambio, el señor ese, el Huérrimo, ese no tiene sentido del humor, sino resentido del humor. Y sentido del rumor. Es más chismoso ese humor. El humor y la sátira creo que son dos elementos fundamentales a la hora de hacer caricatura. O sea, ya tenemos claro que la imagen es lo que más llama la atención, pero digamos abordar un evento desde la óptica humorística pues deja una mayor recordación, o sea, tenemos un plus. Y la sátira creo que es necesaria porque digamos es esa cuota de acidez que te pone a reflexionar, ¿ya? Creo que la sátira y el humor casi que son términos sinónimos en el ejercicio de la caricatura, ¿no? Tal vez la sátira es mucho más aguda, mucho más ácida, digamos, si se quiere, vulgar, entre comillas, unas grandes comillas, pero creo que es ese golpe en la quijada que el lector necesita para darse cuenta de que las cosas no van bien o que las cosas realmente no son como parece. La caricatura, pues desde mi punto de vista, debe hacer reír, debe generar humor, ¿sí? Punto siguiente, debe generar una conciencia, un pensamiento, ¿sí? Debe generar una reflexión, más bien, ¿sí? Sea de lo que sea de política, sea de humanidad, sea de cualquier hecho cotidiano, ¿sí? Lo que busca es generar como un análisis de ese entorno específico, ¿sí? Que los lleve a uno a meditar, a pensar y a reír. Pues en el caso de la caricatura política, lo que uno quiere es sencillamente generar ese punto de vista, rescatar esa suspicacia que salen de los hechos políticos, de algo que suena demasiado bien. Bueno, si es tan bonito no puede ser cierto, si es feo pues obviamente pues hay que hacerlo visible, ¿cierto?
Entonces se trata como de mantener vivo ese espíritu de la crítica, de preguntarse por qué esto, por qué lo otro, y pues obviamente poner mi punto de vista personal. Vale más una caricatura que una editorial. A la gente le es más fácil la caricatura que la editorial. Pero bueno, eso estaba dicho antes, una imagen vale por 1000 palabras. Pero resulta que la caricatura tiene otro elemento, que es el humor. Un buen chiste vale por 10.000 silogismos. Los periodistas se pierden el gusto de ser caricaturistas, es mucho más divertido. Es un alivio dentro del mundo del arte, es un alivio de la manera de comunicarse con todo el mundo, de decir lo que uno es, de lo que uno piensa, es volverse otra persona. Porque no solamente hacemos caricaturas políticas los que publicamos diariamente, sino caricaturas de opinión, y ahí también entran hechos sociales, ¿no? Hechos culturales, el deportista que logra un triunfo en el exterior, el cantante o el personaje de la cultura que se murió y se le hace un cierto homenaje. Me parece importante seguir hablando de las cosas comunes y corrientes que ocurren en una casa y en una ciudad como en el Valle del Cauca, y el modo de ser de la muchacha que es Nieves, una muchacha vallecaucana que vemos todos los días en la calle en todas partes. Es una mujer joven, avispada, con muchos dones y muchas carencias de todo. Es una persona muy parecida a la vida real. Eso es lo que yo quiero que Nieves, y creo que por eso es que ha vivido 50 años sin cambiar de edad, porque ella sigue teniendo 20 años. Nieves tiene 20 años. Hace 50 años que tiene 20 años. De pronto, una cosa que no me gusta mucho de la caricatura actual es el montaje. El montaje y la repetición, precisamente por la facilidad que hay con la utilización de medios digitales. Entonces la utilización de fotografías, la utilización de copias o repeticiones, digamos, eso daña un poco la línea y lo que es en sí la caricatura. Creo que la principal evolución de la caricatura ha sido la incorporación de elementos tecnológicos para su realización. ¿Ves? Ya, partamos que la caricatura nace de un dibujo, y un dibujo, pues desde las pinturas rupestres, pues se hacía. Entonces ya es una cosa demasiado básica. Si le pones un lápiz a un niño, el niño te dibuja. Si tiene mesecitos o añitos, pues ya hace cualquier cosita y eso es un dibujo. Pero ya, digamos, el perfeccionamiento, la calidad de la factura, en términos estéticos, es la principal evolución que ha tenido. También las plataformas, ya no es tanto supeditado como a una estructura física de un libro o de un periódico, de una revista, sino pues que ya va más allá a un contenido o en un medio digital, pues vivimos en la era digital. Sí, entonces yo pienso que la evolución se da de pronto en esa técnica de reproducción, ¿sí? Más las ideas siguen conservando como el mismo ADN. Hay un comportamiento superficial o digamos que se repite, que es que la gente que no lee siempre revisa las caricaturas, ¿sí? Las caricaturas tienen ese atractivo entonces que permite llegar a un público que no es el público lector, que no es la persona que quiere estar escuchando noticias. Entonces, bueno, ese es un buen punto. La caricatura tiene esa cercanía y esa empatía con cierto grupo de personas. La caricatura divierte, además te informa. ¿Sí? Tal vez si yo no entiendo una caricatura, me quede la inquietud de que yo no sé qué es lo que está sucediendo en cierta situación. Y si yo no entiendo eso, pues lo más probable es que yo busque y me entere un poco de qué es lo que está pasando. A ver, propósito. El burlarse de los poderosos, eso ya es una maravilla. La famosa fábula, el rey va desnudo. El rey va desnudo, y señalar, el rey va desnudo.
Y ponerlos en ridículo es una maravilla. Y la gente lo agradece. Por ejemplo, ahora hay una cosa, y yo no sé, yo creo que para mí eso es caricatura. Los memes. Y pues, estamos viviendo una revolución tecnológica. Y en los memes hay unas cosas buenísimas. Que eso no es caricatura. Para mí es caricatura. Lo que pasa es que él no es caricaturista porque no está en eso, y lo que le ocurrió es el meme. Pero no debe haber uno que se especialice en memes, ¿no? Y lo hacen es por cuenta de gusto, porque eso no se les paga a nadie. A mí mal que vi las caricaturas que se me las pagaron. Mal, pero me las pagaron. Yo pensaría que la caricatura es la herramienta de la inteligencia en favor de la gente. Es una definición humorística del hecho político del día. Obviamente tiene que tener humor, porque cuando uno pierde el humor se resiente, y el resentimiento no genera sino cosas terribles. Definir la caricatura periodística, uy, qué pregunta tan dura. Bueno, no, es que tengo varias definiciones. Una que no sé de quién era es que la caricatura es como cuando ustedes alguna vez han visto cuando un carro atropella a un perro. Uno no quería ver, pero ya lo vio. ¡Qué paja! ¡Oh! Lo mismo pasa en una... Uy, este está diciendo la realidad la más cruda.